Oye, Moni, Sergio, Sí. Polo, tengo a un invitado que me tiene feliz porque vamos a ver cómo se hace, cómo tenemos que tener correctamente un botiquín de la Mira. mano de Álvaro Armijo, enfermero coordinador de la unidad de rescate de la Clínica Las Condes. Ah, pero qué bueno. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias. Muy bien. Bienvenido, Un Álvaro. aplauso. Sí, y en nombre de Álvaro, a todos los enfermeros del país también, ¿eh? Sí, felicitaciones. qué bueno. Sí, Sí. a Oye, todo el Este personal tema, de salud. este tema a mí me encanta porque yo tengo una... Bueno, igual que Sergio, pues Tal tenemos cual. niños chicos Sí, nosotros. Sí, pues. Y entonces nunca sé lo que de verdad tengo que tener en la casa para poder, no sé, preocuparme de que si a mi hija le pasa algo, en fin. Claro. Entonces, Como que ahora con la pandemia el tema se puso más en el tapete. Por eso, Álvaro, ¿cómo tenemos que plantearnos un correcto botiquín? Lo primero que vamos a decir es que cuando yo armo un botiquín, tengo que pensar que el botiquín tiene que ser personalizado por familia. Ya. ya. ¿A qué me refiero? Si bien existen en el mercado, por ejemplo, como estos equipos, en que vienen insumos básicos de un kit de primeros Preparado, auxilios claro. que ya vienen preparados, si yo, por ejemplo, tengo una persona que es diabética, Ah, claro. tengo que pensar en sus medicamentos, en supuesto. su máquina, por ejemplo, para tomarse la glicemia. O alguien que es alérgico. Exactamente, tengo Claro. que tener, por ejemplo, si yo tomo un medicamento en forma habitual o tengo indicado algún medicamento frente a alguna situación, yo tengo que pensar en ese medicamento de colocarlo dentro de este botiquín. Ok, ¿Ya? ok. Lo mismo si yo tengo, por ejemplo, un paciente que es hipertenso, también tiene que tener sus medicamentos. Y lo otro que también es importante, y eso es un consejo en general, yo tengo que pensar al lugar donde yo voy a ir, saber efectivamente cuál es el lugar donde yo me puedo dirigir si yo tengo una emergencia. Claro. Entonces, lo que estoy entendiendo, como primera cosa hay que definir qué tipo de deficiencias o Entorno. enfermedades existen Exactamente. alrededor de la familia. Ok, y cada uno tendrá entonces su medicamento específico. Exactamente. Pero cuando hablamos de un botiquín en general, ¿de qué Mira, hablamos? teníamos ahí una gráfica, a lo mejor las invitamos a todos y a todas a anotar esto. Álvaro, corrígenos tú. Sí. Eso es lo básico, lo que no nos puede faltar. A ver, Moni, Ok. léelo tú. gasa, ahí veo alcohol, suero fisiológico, povidona, parche Ya. curita, antialérgicos. Mira. ¿Cuál es la diferencia entre la povidona, ponte tú, y el alcohol? Lo que pasa es que son dos antisépticos que se utilizan en forma diferente, son de familias diferentes. Ya. Y algo que también es importante hay que decirlo, que en cualquier herida en que yo vaya a utilizar estos productos tiene que ser por fuera de la herida. Yo no puedo colocar un antiséptico dentro de la herida, por ejemplo, si yo me hago un corte. Claro. Ya. A ver, Claro. ¿Hay algo que no arda? ¿Cómo Porque trataríamos no- un corte, por ejemplo? Un corte, por no sé, en ejemplo, la si mano. yo, por ejemplo, estoy cocinando Ya. y tengo un corte en un dedo, yo lo primero que tengo que hacer es presión directa de la zona en la cual Ya. yo Ya. tengo el corte. Ajá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que hacer es detener el sangrado. Sí. Y así se obstaculiza Claro. el flujo. Exacto, claro. Por un par de minutos y deja de sangrar. Hijo de doctor. Cuando yo termino, cuando ya esto ya cesa de sangrar, lo que yo hago es limpiar la zona exterior, ¿ya? Puedo limpiar la zona interior con el suero fisiológico que lo tenemos en la A mesa. ver, este que está acá. es el suero Exactamente. fisiológico. Ya. Y a posterior yo puedo utilizar o el alcohol o la povidona, pero en la parte externa de la herida, no ok. directamente en la herida. Pero es como lo mismo la povidona. O sea, lo que pasa es que son antisépticos que se utilizan de forma diferente. De Ya. hecho, la povidona se está utilizando mucho menos porque puede producir reacciones alérgicas. ¿Puede producir qué, perdón? Alergia. Ya. Puede producir alergia. Muy bien, entonces, esto es parte de lo esencial, pero queremos repetir, hay diferencias para distintas familias, pero acá estamos hablando de la generalidad. ¿Cómo Sí. podemos seguir? Que si una quemadura, ponte tú. Eso. El manejo de las quemaduras, lo primero que yo tengo que hacer frente a una quemadura, por ejemplo, una quemadura doméstica por un objeto caliente, por agua caliente, es disminuir la temperatura de la zona que está la quemadura. Y eso lo puedo hacer con el chorro directo de agua fría. Ya. Ok. ¿Ya? Algo importante y un error que comete la gente muchas veces es colocar hielo directo. Ok. El hielo directo lo que produce, si bien produce, va a disminuir la temperatura en forma rápida, puede producir otra quemadura, que es la quemadura por frío. Vale. Entonces lo que debe hacer la persona o es la persona que está asistiendo a una persona que tenga una quemadura es colocarla bajo el chorro de agua fría, al menos 5 minutos. Oye, estamos viendo ahí también algunos otros elementos, Sí. los analgésicos, termómetros, cinta adhesiva, pomadas, vendas elásticas, mascarilla, guantes, alcohol, gel. En el caso de los analgésicos, ¿qué tipo de analgésico? Porque ahí hay, la verdad, que una variedad tremenda. Lo principal tiene que ser algún analgésico que yo haya utilizado en forma, o mi familia haya utilizado y que yo no sea alérgico. Ya. ¿Ya? Y si a mí me genera la duda, porque hay que pensar que la familia de los analgésicos pueden producir lo que se llaman reacciones alérgicas cruzadas. ¿Por qué? Porque tienen moléculas que son similares en su composición química. Entonces, un analgésico puede compartir, o una persona puede hacer una alergia a un analgésico
que si bien no lo ha tomado nunca, pero que sea de una familia similar. Claro. Oye, vamos a irnos a un breve corte, pero luego nuestro amigo en primero nos va a explicar cuáles son las diferencias entre el suero glucosado y el suero normal que se ocupa para este tipo de situaciones. Lo digo porque los mexicanos toman suero glucosado después de la caña, ¿eh? A propósito de los viernes, se lo digo. Son mitos y leyendas que vamos a conversar aquí dentro de los próximos minutos. Seguimos en Bienvenidos, ya regresamos con mucho más. Pregunta con respecto al tema de las mascarillas, porque se discute mucho que algunas sirven, que otras no. Explícanos de este set cuáles y para qué. Álvaro. Señor Armijo. Con el tema de la pandemia hubo que cambiar muchas cosas. Y una de las cosas que hubo que cambiar es cómo nos desplazábamos en forma habitual. Y con el uso de la mascarilla. ¿Ya? Mascarillas existen, las mascarillas de tela que son fabricadas. Existe la mascarilla quirúrgica como la que yo tengo habitualmente. Y el otro tipo de mascarilla es la mascarilla que se llama KN95. ¿Ya? Que dan niveles de protección diferentes. ¿Qué es lo que se le recomienda habitual a las personas? Es que utilicen o mascarilla quirúrgica o la mascarilla KN95. Ok. Claro. Ya, pero perdóname, ¿por qué entonces? Porque hay cientos, miles de personas que ocupamos mascarillas de tela. ¿No es aconsejable? Lo que pasa es que en algunos países, como por ejemplo en Alemania, la semana pasada se indicó que solamente las personas pudieran utilizar mascarillas quirúrgicas o mascarillas KN95 o similar o ¿Sabes lo que pasa? Que al inicio de la pandemia no habían suficientes mascarillas. Entonces, ante la posibilidad de que el personal de salud quedara sin mascarillas quirúrgicas o N95, los gobiernos optaron por decirle a todo el mundo que usáramos mascarillas de tela. ¿Te acuerdas cuando nos hacían tutoriales, incluso hacer una mascarilla con una polera, en fin? Sí. Esa crisis ya está superada, ya hay un abastecimiento suficiente de mascarilla. Entonces, lo que se está recomendando ahora, sobre todo con las nuevas variantes del coronavirus, es esta. Es la KN95, o usar la que La está mascarilla usando quirúrgica. la mascarilla Sí. quirúrgica, pero como acá se dentro un poquito por los lados, dicen que mejor ponerse sobre esa la de tela. Mira. Doble parece- mascarilla. Doble, porque dicen que es muy importante por las nuevas variantes que son más contagiosas del coronavirus. De Y hecho, en por Family ejemplo, Set, perdón. que es una marca propia inclusive, también, mira, Mónica, hay una súper linda para niños, para darle un poquito de color también Esa para es, nuestros niños. no es de género, o es de género, no, esa es de... No, esta es de- es quirúrgica, la tela no con tejida un poquito de pero color con y adorno. diseño, Que por Claro, deben ser más claro. chiquititas, no son más cómodas para los niños. Sí, porque claro, les cuesta claro, que están se adecuadas al mantengan. tamaño de los niños. Sí. Volviendo al tema de las mascarillas Ok. y del coronavirus, ¿qué les parece si le preguntamos en relación también al botiquín y lo que tenemos que tener el botiquín para, por ejemplo, si yo tengo un familiar que estoy sospechando que pudiera estar enfermo, ¿cómo reacciono ahí? ¿Qué es lo correcto? Ya. Lo primero y lo importante que yo debiese tener es mascarilla en mi botiquín para poderla utilizar. ¿Ya? La persona con la cual yo tengo sospecha que efectivamente pueda tener un coronavirus, tengo que colocarle mascarilla quirúrgica para poderlo trasladar a cualquier lugar. Ok. Tengo que tener dentro de mi botiquín un termómetro. Y ese termómetro me va a permitir tomarle la temperatura a la persona y definir si efectivamente tiene o no tiene fiebre. ¿Dónde se toma correctamente la temperatura? Buena Porque yo siento que hay mucho mito la ahí, ¿o no? temperatura Sí, pues. se toma en la zona axilar, bajo la axila, y el termómetro, que habitualmente los termómetros actuales, que son electrónicos, suenan cuando ya han tomado la Te dije, temperatura de forma Sergio, correcta. Axilar era. Axilares, Sí, pues. axilares, siempre Eso dije, axilares. claramente. Sí. Pero es que da mucho frío aquí Oye, en la y Chile. estos ¿No te termómetros pasa? que son nuevos, que son así con esas pistolitas que nos ponen ahora en todos lados. Sí, Nosotros clínicamente preferimos los termómetros, Estos son termómetros mejores. eléctricos. De mercurio. Sí, nosotros lo preferimos como tal. ¿ya? Ya. Los termómetros de mercurio ahora se está desaconsejando Sí, un poco el pues, uso por el riesgo químico que tiene. Claro. O sea, el súper mejor es peligroso. este que estaba O sea, mostrando la hay una Mónica, a ver que lo generación- muestra la Mónica. Y este Este también además se es el que te pone... avisa. Sí, Tú le pones y te suena una alarma cuando ya tomó la Exactamente. Cuando temperatura. ya tomó la temperatura suena un pito y efectivamente eso Oye, significa aprovechemos que- a decirle a propósito de la recomendación, hay mucha gente que todavía tiene termómetros de mercurio y son altamente peligrosos. Hay una generación como la nuestra, no te voy a incluir a ti, pero a la nuestra, que jugábamos con el mercurio. Sí. Yo me acuerdo, Sí. a ver, bueno ya, pero eso es del pasado. Hay que invitar a la gente a que Yo no lo conocía a nadie deseche. que le haya pasado algo con jugar con el mercurio, pero bueno, pero pero sí, sí, si nos peligroso. desaconsejan, ya desaconsejan. Oye, yo tengo una duda, ya que estamos en época estival, hay mucha gente que está de vacaciones mirándonos, y algo tradicional, que la gente que está en la playa, ponte tú, Claro. las picadas de medusas, pues. las picadas de insectos, Las picadas de marisco. los zancudos, los picados de araña son otros. Otros. Esos son todo el año, y eso lo castigamos, eso le damos otro remedio. ¿Por qué te ríes tanto? No, porque me Mónica, acordé de las picadas de marisco, Entonces, de ¿qué se puede hacer ceviche, para las me fui a la picadas? playa, me fui a la playa. ¿Hay alguna cosa que, cómo actuar frente a eso? En forma general, las picaduras de insectos o las mordeduras de insectos, porque hay que recordar que hay insectos que muerden y otros que pican, Sí, pues. ¿ya? En general, lo primero que uno va a hacer es frío local de la zona en la cual existe la picadura o la mordedura. Ya. Ok. ¿Ya?
Si es, por ejemplo, una picadura de abeja, yo tengo que, si está la lanceta presente, la tengo que retirar, porque si yo no la retiro, se continúa administrando el veneno que tiene la... Ya. ¿Ya? Y si yo tengo alguna alergia conocida a la picadura, por ejemplo, de abeja, y tengo algún medicamento para el manejo de la alergia indicado, lo debo tomar. Ya. Y tengo que estar con precaución si el aumento de volumen que se va a producir aumenta o tengo síntomas como, por ejemplo, de dificultad respiratoria. Porque eso me va a indicar en que yo puedo estar generando una reacción alérgica grave y tengo que consultar en un servicio. Qué gran tema.